Hola, ¿cómo están? Este video tiene la finalidad de explicarles cómo se representan gráficamente los procesos productivos. Para representarlos utilizamos lo que llamamos diagrama de flujo. Como se puede ver en esta imagen, los diagramas de flujos tienen un inicio, una secuencia de pasos hasta llegar al final. Bueno, esto que observamos acá es lo mismo que les envié en el material. Lo primero que tenemos que identificar son los símbolos que necesitamos utilizar para graficar los diagramas. Los tres primeros que observamos corresponden a flechas de materia, de energía y de información, que son los tres insumos necesarios en los procesos. Pero al ser una flecha indica un sentido, es decir, que pueden ingresar en las operaciones, como se observa acá, ingresa a la operación, o pueden salir de las operaciones. En el caso de que el sentido sea salir de la operación, se utiliza para un producto o un residuo. Entonces, las entradas ingresan a la operación, la flecha ingresa, las salidas, que eran los productos y los residuos, salen de la operación. La flecha llena es para materia, la flecha doble es para energía y la flecha de trazos para información. Los siguientes dos símbolos corresponden a las operaciones y decisiones. Para las operaciones utilizaremos un rectángulo, para las decisiones un rombo con dos posibles respuestas, sí y no. ¿Qué significa? Que dentro de los rectángulos voy a ir poniendo las operaciones. Operación 1, operación 2, operación 3. El rombo lo utilizo para hacerme alguna pregunta, para verificar algo y poder decidir si voy a continuar con el proceso o necesito regresar o modificar algo. Por ejemplo, aquí la decisión me permite continuar con la operación que sigue o volver a la anterior. Ya lo vamos a ver mejor en el ejemplo. Otro símbolo es la válvula, que siempre va asociada a las flechas de materia o de energía, ya que lo que hace es regular el ingreso de materia o energía al proceso. Por ejemplo, en este caso, válvula de control podría estar hablando de energía eléctrica y este podría ser un interruptor de encendido o apagado para regular el ingreso de la energía a este proceso. El siguiente símbolo es el llamado conector, que es un círculo que siempre va asociado a las operaciones. Como se puede ver acá en el ejemplo, en la operación número 3 aparece el símbolo aclaración. ¿Para qué se utiliza? Para dar algún dato específico sobre esta operación, por ejemplo, el tiempo que dura la operación. El último símbolo es un óvalo, donde yo debo especificar las entradas y salidas que están asociadas a materia, energía e información. Por ejemplo, con la flecha materia voy a utilizar este óvalo para indicar cuáles son las materias o ingredientes que van a ingresar a esta operación. En este caso, que la flecha está indicando una salida de energía, utilizo el óvalo para explicar qué energía es la que está saliendo. Lo mismo para la información. Para poder entender bien cómo graficar, vamos a analizar el siguiente ejemplo, que es el que fue enviado en las actividades anteriores, sobre la fabricación de pan. En este caso vamos a analizar la fabricación artesanal. Lo primero es leer todo el proceso completo y luego en la segunda lectura comenzar a identificar las operaciones. Lo primero que me dice el texto es: se mezcla la harina con el agua. Aquí puedo identificar la primera operación, mezclar. Recordemos que las operaciones son aquellas acciones que se realizan sobre la materia para ir transformándola. Continúo leyendo, identificando las operaciones. En este caso, cortar y dar forma, dejar reposar. Aquí utilizo otro color, ya que dice: cuando la masa ha duplicado su volumen, se hornea.
quiere decir que yo debo realizar una verificación, ver si la masa duplicó su volumen, para luego saber si puedo continuar con la operación que sigue o debo dejar reposar un tiempo más. Lo mismo sucede aquí. Una vez que está listo el pan, se retira del horno y se lo deja reposar. Yo debo verificar si el pan está listo para poder retirar del horno y dejar reposar. Así entonces defino las operaciones: mezclar, cortar y dar forma, dejar reposar, hornear, dejar enfriar. También podría ser retirar del horno y dejar enfriar, también sería correcto. Y en función de esto ya puedo comenzar a graficar el diagrama. Lo primero que voy a hacer es ordenar las operaciones en rectángulos, siempre indicando el sentido de circulación de la materia. Comienza en la operación 1 y va a llegar hasta la operación 5 en este caso. Y voy a intercalar los símbolos de decisión con la pregunta que voy a hacer. En este caso, después de la operación dejar reposar, debo preguntarme si duplicó su volumen, para saber si puedo hornear o si debo dejar reposar un rato más. Luego de hornear, debo preguntarme si está cocido. Si la respuesta es sí, podré retirar del horno y dejar enfriar, o deberé continuar con el pan en el horno. En este caso, siempre el sí está dando la posibilidad de avanzar y el no retrocede a la operación anterior. Pero esto es solo un ejemplo, no quiere decir que siempre deba ser así. Veamos otra opción. Aquí, después de dejar enfriar, ¿sí?, tengo las mismas operaciones que venimos analizando para fabricar el pan, y luego que el pan se enfrió, me puedo preguntar si se quemó. Entonces reviso el pan y si está quemado y la respuesta es sí, retirar lo quemado podría ser la siguiente operación y recién después cortar y servir. En caso de que no se quemó, la respuesta es no, cortar y servir directamente. Aquí podemos analizar otro ejemplo de cómo se usan las respuestas sí y no. Bueno, volvemos al diagrama inicial, donde ya estaban ubicadas las operaciones y decisiones. El paso siguiente es identificar las entradas y salidas de cada operación, es decir, la materia, energía e información que entra o sale en cada operación. Comenzamos por la primera operación, en este caso es mezclar. Yo voy a identificar la energía, la materia y la información que necesito para poder realizar la operación de mezclar. En este caso, energía muscular. Se indica muscular para diferenciar de lo que sería una máquina, pero también podría indicar energía cinética. En el caso de la materia tengo los ingredientes: harina, agua, sal, levadura. Y en el caso de la información necesito conocer la cantidad de cada ingrediente, la cantidad de harina, de agua, sal, levadura, y también necesito saber la técnica de mezclado para que esta operación me salga correctamente. En el paso siguiente, cortar y dar forma, vuelvo a tener la misma energía. Lo que cambia es la materia. Ya no necesito esta materia, pero sí podría necesitar que ingrese nuevamente un poco más de harina para poder dar forma a la masa sin que se me pegue. Y también podría tener una salida, un residuo, esta harina que me va a quedar en la mesa y que no la voy a poder utilizar más. Como información puedo saber el tamaño y la forma en la cual tengo que cortar y dar forma al pan. La siguiente operación, deja reposar. En este caso no tengo ninguna entrada nueva de energía o de materia, pero sí necesito saber el tiempo de reposo. Luego viene la etapa de decisión. La siguiente operación, hornear. En este caso necesito nuevamente energía, pero ahora térmica, ya que necesito poder cocinar el pan. Y aquí tengo una válvula que está asociada a esta energía térmica. Esta válvula podría estar refiriendo a la perilla del horno que me permite encender y apagar y que me permite regular la intensidad, si va a estar al mínimo, al máximo, etc. También necesito información nueva, saber usar el horno, la temperatura necesaria, etc. En este caso, en esta operación, estamos utilizando también el símbolo de la aclaración. En este caso yo aclaro tiempo de cocción.
Si bien el texto no me especifica el tiempo de cocción, lo puedo poner como un dato importante para que esta operación me pueda salir correctamente. En el caso de la fabricación industrial, el otro texto indica 20 minutos. En ese caso yo podría indicar tiempo 20 minutos. Continuamos con la decisión que sigue y por último el paso final. En este caso, dejar enfriar no requiere ningún ingreso de materia, energía o información, pero sí hay salidas. Por un lado, el producto, el pan, que es materia, la energía térmica, ya que al enfriar va a desprender calor, y puedo obtener información, conocimientos, como por ejemplo el tamaño final del pan, el tiempo que llevó la producción. Bueno, es importante que practiquemos y que no nos asustemos con tantos símbolos. Y ante cualquier consulta estamos en contacto.